Hablemos de Micrumisa, la hija del almirante Gisi Reis, y cómo fue que mintió y manipuló a Maidebran para poder casarse con el príncipe Mustafa. Bienvenidos una vez más al chismecito del sultán Suleimán y hoy vamos a chismear acerca de Micrumisa, la hija del almirante Gisi Reis, este pirata que era muy amigo de Suleimán y que en realidad pues a fin de cuentas era un traidor. Pero hoy vamos a chismear de cómo esta mujer, esta hija de pirata, manipuló a muchísima gente. O sea, manipuló a su papá, manipuló a la gente, a los hombres de confianza del príncipe Mustafa y manipuló a Maidebran para de esta forma tener su favor y tener la aprobación de Maidebran para que pudiera casarse o estar cerca del príncipe Mustafa. No sé ustedes, pero a mí una de las cosas que me gusta mucho de este tipo de producciones de época, de otras culturas, una de las cosas que disfruto muchísimo es ver el vestuario, es ver la producción que tienen. Y una de las cosas que me gustó mucho de este personaje de Micromisa era su vestuario cuando estaba con su papá, es decir, cuando estaban en alta mar o cuando pues estaba ahí con los piratas. ¿Sí notaron? O sea, los colguijes en su cabello, su vestuario más relajado, una pirata. Y de verdad que es de los outfits, para mí, desde mi opinión, más chic de toda la producción de Suleiman. Porque si bien es cierto, estaban muy bonitos los vestuarios de las sultanas, las coronas, las tiaras, todos los accesorios que tenían eran muy bonitos, son muy bonitos. Pero a mí, si yo tuviera que elegir un vestuario favorito, sería el de Micromisa siendo pirata. Ese es mi fab de fabs. Oigan, en esta cuenta hablamos única y exclusivamente de la novela El Sultán. Todo lo que vas a escuchar en este video específicamente es hablando de la novela. No estoy dando datos históricos, no saqué mi contenido de un documental, sencillamente estamos hablando de la novela, de la serie El Sultán. Así que si tú eres un experto, una experta en cultura otomana, este video no es para ti. Sigue con lo tuyo. En este video únicamente hablamos de chismes de la novela del sultán. Sin más, por el momento, sale. Y es que por obvia lógica, los atuendos tenían que cambiar de acuerdo al lugar donde habitaban. Es decir, cuando estaba con su papá en alta mar, pues estaba todo más relajado. Su atuendo muy acorde al lugar donde habitaban, en barcos, en galeras. Pero sí notaron, ¿verdad?, que cuando ya es esposa de Mustafa, es decir, cuando ya es sultana, ya tienen un hijo, ya se casaron, ya antes de que termine su participación en la serie, ya era una sultana, o sea, ya se vestía como todas las demás, con sus vestidos muy bonitos, muy elegantes, su corona y sus tiaras. Es muy bonito. La verdad es que a mí me gusta mucho ver los vestuarios, sobre todo de las chicas. Una de las cosas que me desagradaron mucho de este personaje de Micromisa era lo fanfarrona que era en un principio. Si recuerdan esta, y luego sobre todo pues en el contexto histórico en el que ella vivió, es el de, o sea, no. Era extremadamente fanfarrona porque recuerdan ustedes la primera aparición de ella cuando Admaka, uno de los hombres de confianza de Mustafa, que en ese entonces no era de los hombres de confianza, Admaka llega a buscar al capitán para llevarle un mensaje, llevarle una carta, y entonces vemos la aparición de Micrumisa, toda fanfarrona, según ella Admaka pues no le quiere entregar ese mensaje y ella toda fanfarrona le pone una daga en el cuello y a mí se me hizo súper fanfarrona e incluso la expresión de Admaka es el de, ay sí niña, ya, ándale ya, deja de jugar y háblale a tu papá.
Y es que lo que yo puedo entender de esta actitud tan fanfarrona, evidentemente es que era alimentada por su papá, porque, pues obvio, era la hija del admirante, era la hija del jefe, entonces pues todos estaban sometidos tanto, pues obviamente a su padre como a ella. Entonces me da la impresión de que todos le hacían creer que sí era muy mala y era muy buena sometiendo gente, no sé, esa impresión porque si ustedes recuerdan, más adelante vemos que todo el tiempo se está metiendo en problemas porque ella se cree autosuficiente. Evidentemente en una sociedad extremadamente machista, misógina, y ella en ese punto se sentía autosuficiente, pero siempre terminaba embarrándola, siempre terminaba metiéndose en problemas y siempre terminaba solicitando la intervención de un hombre que la salvara de otros hombres, pero siempre terminaba siendo salvada. Era una damisela en aprietos con una actitud fanfarrona. Si ustedes ya han visto completa la serie del Sultán, se dieron cuenta que ya en la última temporada se había armado una sociedad secreta que era para apoyar al príncipe Mustafa, que incluso esta sociedad tenía nombre como de grupo de WhatsApp, que eran los amigos del príncipe Mustafa. Y esta sociedad, hasta ese punto, cuando Admaka va a donde Gisir y aparece por primera vez Mikrumisa, esa sociedad no era conocida aún por el príncipe Mustafa, pero justamente Admaka fue a llevarle a Gisir un mensaje de el líder de esta sociedad, porque Gisir hacía parte de esta sociedad. O sea, Gisir también era un traidor, porque en resumidas cuentas, el hacer una sociedad secreta, o como lo dijo Suleimán en su momento, era como armar una nación dentro de otra nación, porque el único objetivo de esta sociedad secreta era destronar al sultán Suleimán y poner en su lugar a Mustafa, o sea, llevarlo al trono. Si ustedes se dieron cuenta, era súper complicado la comunicación en ese entonces. O sea, no es como estamos tan acostumbrados en este tiempo a que si queremos comunicarnos con alguien, le mandamos un WhatsApp, algunos mandan correos, otros hacen llamadas y en la actualidad es tan fácil comunicarse con gente a la distancia, pero cuando vemos este tipo de producciones y nos damos cuenta lo complicadísimo que era comunicarse con personas a la distancia, por esta razón justamente es que en algún momento Gisir quiere comunicarse con Mustafa y como no hay gente de su total confianza, es que Mikrumisa lleva una carta o le lleva un mensaje al príncipe Mustafa hasta Amasya. Lo que yo puedo creer o lo que yo puedo pensar en este punto es que en realidad Mikrumisa se ofreció para llevar ese mensaje, manipulando de esta manera a su papá con tal de tener un acercamiento con el príncipe Mustafa. Y yo pienso esto porque a partir de que ella lleva ese mensaje de su padre, es de que pero oigan, ya nada la puede sacar de Amasya. O sea, se va y se queda ahí por mucho tiempo en el palacio al punto de que Mustafa ya está inquieto porque sabemos que es un pito loco, o sea, él no perdona a nadie. Pero en ese punto Mustafa ya le han desvivido a tantas concubinas, ya ha perdido a tanta gente que amaba, que ya está muy prevenido. Y llega el punto en el que la presiona a Mikrumisa para que se vaya con su papá, para que regrese a donde su papá, porque según las normas, pues evidentemente no era correcto que ella permaneciese en el palacio. Entonces, al ver la insistencia de él, ella pues no se quiere ir de Amasya, claramente, y entonces decide rentar una casa, con tal de estar ahí cerca a tiro de piedra del príncipe. Entonces, pues no les parece correcto porque evidentemente en ese tiempo las mujeres no podían estar solas, o sea, no podían vivir solas. Entonces, a Maidebran no le parece correcto y le pide que se quede en el palacio. Evidentemente, Maidebran
no sabe las intenciones que esta mujer tiene al querer permanecer tanto tiempo en el palacio o tan cerca de Mustafa. Es hasta cuando pasa un tiempo que ella se da cuenta que esta muchacha tiene sentimientos por Mustafa. Y en un principio de las escenas que se me hacen hasta incómodas de ver, porque de verdad este personaje me da mucha pereza, es de esos personajes para mí, les prometo, que me molesta incluso hasta cómo habla. Así como pujando, ¿saben? Me desagrada tanto este personaje justamente por eso, por su forma de hablar. Y hay escenas que me resultan tan incómodas de ver cuando todo el tiempo está tirándole el calzón a Mustafa. Todo el tiempo está insinuándosele, todo el tiempo está lanzándole comentarios que dejan hasta a Mustafa como bien incómodo y todo el tiempo está de rogona con Mustafa. Y es que, óyeme, en ese tiempo, perdón, ella estaba adelantadísima, porque en ese tiempo el ser tan lanzadas pues no era tan bien visto como en la actualidad. Y es que, oigan, algo que a mí sí me gustaba mucho de Micromisa, aparte de cómo se vestía cuando andaba ahí en las galeras con su papá siendo la hija del pirata, aparte de su vestuario, una de las cosas que sí me gustaba mucho de ella es que siempre andaba armada. O sea, nunca le servía de nada, pero siempre andaba armada. La segunda cosa es que sabía usar la espada, o sea, y luego se quería poner a los espadazos con el príncipe Mustafa. Es así como, ay muchacha, neta, o sea, en serio, con un guerrero, una persona que desde niño tenía entrenamiento, bueno, pero sabía usar la espada y también sabía usar el arco. Esa es la segunda cosa que me gusta mucho de Micromisa. Uno, cómo se vestía cuando era pirata y dos, que andaba armada y sabía usar la espada y el arco, a pesar de que no le servía de nada porque siempre se metía en problemas, tanto así que la secuestraron, porque todo el tiempo estaba metiéndose en problemas, todo el tiempo estaba eh, escapándosele a los guardias, todo el tiempo. Entonces, en alguna ocasión se va al bosque, se les escapa a los guardias y adivinen, pues la secuestran los trabajadores de Rustem, porque a toda costa Hurrem quiere que Reis renuncie a su cargo y la manera de presionarlo para que lo haga es pues obviamente secuestrándole a la hija. Y esto les juro que se me hace de las cosas más bizarras el secuestro de Micromisa, porque ustedes saben quién es Reis. O sea, Reis, en pocas palabras, es un... Espero que hayan podido leer mis labios. Voy a poner por aquí un subtítulo. Era básicamente eso. O sea, él iba a las aldeas, él iba a los pueblos, él iba a las ciudades, él y secuestraba jovencitas para llevárselas al sultán. Miles y miles y miles de mujeres, de jovencitas que fueron secuestradas por Reis para llevarlas al palacio, para que sirvieran de esclavas de los sultanes. Y a mí de verdad esto se me hace tan bizarro que a un secuestrador como era Reis, a un tratante, le terminaran secuestrando a la hija. De verdad que esto se me hace tan bizarro. ¿Recuerdan ustedes en una ocasión? Les voy a poner por aquí una imagen. Ya no puedo ponerles escenas porque pues ya perdón, YouTube me está sancionando por ponerles fragmentos de la serie, pero por aquí les voy a poner una imagen donde justamente Gisir va saliendo de los aposentos de Suleimán y Hurrem está afuera y cómo se enfrentan los dos con la mirada y se le ve la mirada a Gisir tan temerosa porque si ustedes recuerdan quién fue el que llevó al palacio a Hurrem, exactamente fue Reis, porque Reis fue quien compró a Hurrem.
la secuestraron los tártaros y los tártaros se las vendieron a los piratas, es decir, a Reis. Entonces es realmente una joya y muy bizarro el pensar cómo Hurrem, habiendo sido una mujer secuestrada, terminó secuestrándole a la hija al mero jefe de los secuestradores. Y es que Mustafa termina rescatando a Mikrumisa, porque a ese punto él ya tenía sentimientos por ella. O sea, ya en ese punto Mikrumisa ya era correspondida. Y es a partir de que Mustafa rescata a Mikrumisa que se da cuenta que no la quiere perder, pero por ser ella una mujer libre, no la puede tener en el harem como a las demás chicas, porque es una mujer libre y sobre todo es la hija de un alto funcionario en el imperio. Entonces, pues lo que decide hacer Mustafa es casarse con ella. Si ustedes recuerdan, los príncipes no les permitían casarse. En un principio, Mustafa sí se iba a casar con una pariente, una prima, pero al final de cuentas no se dio este matrimonio. Ahí realmente, si ustedes saben el por qué, díganmelo en los comentarios. O sea, yo no entiendo por qué con algunas personas sí se podían casar los príncipes y con otras no. Por ejemplo, en el caso, lo único que yo puedo entender es que en el caso de la hija de Reis, por ser una persona, por ser la hija de un alto funcionario, podría considerarse como traición, porque sería como estar estableciendo lazos, siendo aún un príncipe, estar estableciendo lazos y alianzas con otros funcionarios sin ser aún el sultán. Yo es lo que yo puedo entender, o sea, porque incluso creo que es Suleimán, recuerdo que es Suleimán el que se enoja muchísimo porque esto se toma como una traición. Y es que en un principio yo les dije que Mikrumisa había manipulado a Maidebran, había manipulado a su papá, había manipulado a los hombres de confianza de Mustafa para poder tener un acercamiento con el príncipe, para poder estar y permanecer en Amasia, pero sobre todo el cómo había manipulado a Maidebran. Sabemos que Maidebran todo el tiempo estaba estresada por la seguridad y la protección de Mustafa. Evidentemente, pues era su hijo. Pero el hecho de que Mikrumisa se casara con Mustafa le causaba muchísimo estrés a Maidebran porque Maidebran sabía que era una clara violación a las normas y que eso podía meter en serios problemas a Mustafa, como pasó. Pero en ese punto, Mikrumisa manipuló a Maidebran porque le hizo creer que la sociedad, bueno, no le hizo creer, le, le notificó a Maidebran que había una sociedad secreta que estaba apoyando en la oscuridad a Mustafa. Eso es verdad. Pero le hizo creer a Maidebran que esa sociedad secreta apoyaba la relación y el matrimonio entre ellos dos. Es decir, la hizo creer que la sociedad la respaldaba a ella como tal, cosa que nos dimos cuenta que era totalmente falsa porque en el momento en el que el líder de esta sociedad, Piri Reis, se entera de ese matrimonio, le da la encomienda a Maca de que vaya y desviva a Mikrumisa. Para ese punto, pues su papá, o sea, Reis, pues ya fue desuscrito de la vida. O sea, parece que tuvo un infarto, pero en realidad sabemos que Hurrem lo mandó envenenar con una miel que le había enviado el sultán. Entonces, esta mujer manipuló a Maidebran al hacerle pensar que esa sociedad secreta apoyaba ese matrimonio y que aparte tenía a sus hermanos en el mar. Eso es verdad, lo de los hermanos y de las flotas que evidentemente le iban a respaldar a ella si estaba con el príncipe, eso era completamente cierto, pero de la sociedad secreta que la apoyaba era completamente falso. Tanto es así que la mandaron desvivir. Y es que Mikrumisa tonta no era, o sea, ella sabía que tenía que tener de su lado a su suegra, a Maidebran, y es por eso que le hace creer toda esta mentira.
para poder tener una relación cordial con Maidebran, y Maidebran le cree. Evidentemente Maidebran está desesperada, como les mencionaba, por la protección y la seguridad de Mustafa. Entonces, en el momento en el que escucha que hay una sociedad que la está apoyando y que esta muchacha está ahí para ofrecerle su ayuda, porque incluso si ustedes recuerdan, esta chica le dice a Maidebran que yo no soy cualquier mujer, yo soy hija de fulano y me apoya fulano de tal. Pero esa frase, ya después cuando nos damos cuenta que en realidad no era respaldada más que por sus hermanos y porque estaban obligados a respaldarla, pero el que Vikrumisa le haya dicho a Maidebran, es que yo no soy cualquier mujer. Y a pesar de que en su momento engaña a Maidebran, llega un punto en el que Maidebran sí se da cuenta de que esta solamente era una fanfarrona y que se había acercado al príncipe con todas estas mentiras solamente para poder estar cerca de él y poder, pues, casarse con él. Porque ya cuando las cosas para Mustafa se están poniendo tan difíciles por la carta del Shah de Persa, es que Maidebran le reclama a esta chica y le dice, es momento de que uses todo ese poder y todas esas influencias de las que tanto vociferabas. Y vemos la cara de Mikrumisa de que se queda de, oh, rayos. Porque ella sabe que en ese punto solamente cuenta con el apoyo de sus hermanos, porque en ese punto también sabe que el líder de esa sociedad secreta es quien la mandó a desvivir y que solamente se salvó de ser desvivida porque le dijo a Atmaka que estaba embarazada. Es la única razón y el único motivo por el que Mikrumisa se salvó de ser desvivida. Entonces el hecho de que Maidebran le esté reclamando y le esté exigiendo que haga uso de esas influencias, pues la verdad que esa es una presión bastante fuerte, porque en ningún momento vimos que ella sirviera para algo, porque sus hermanos que estaban en el mar no pudieron actuar. Y es que en el punto en el que Mustafa, las cosas para él ya están sumamente difíciles por la carta del Shah de Persa, que es citado por Suleimán cerca de donde va a ser la campaña. En ese punto ellos ya tienen un príncipe, tienen un bebé que se llama Mehmet. Yo le tanteo o yo le calculo al bebé como entre unos 4 a 6 añitos, está muy pequeño. Tienen a este bebé que evidentemente es desvivido después de que es desvivido su papá. Muchas personas en comentarios de otros creadores, incluso en mi contenido, mencionan que es una crueldad haber desvivido al bebé, haber desvivido a Mehmet. Y evidentemente sí fue una crueldad, como también fue una crueldad haber desvivido al príncipe, como también era una crueldad secuestrar a jovencitas y tenerlas como esclavas, como también era una crueldad la esclavitud. Todo el contexto en esa serie era una crueldad. Pero lo que a estas personas se les olvida es que si un príncipe como Mustafa o en su momento como Bayaceto era desvivido por traición, todos sus hijos varones tenían que ser desvividos, y esto era sencillamente, o sea, la ley del fratricidio era sencillamente porque para evitar en, en lo posterior una posible rebelión. Porque hubiese sido muy fácil si hubiesen dejado vivo al príncipe Mehmet, al hijo de Mikrumisa y Mustafa, si hubiesen dejado vivo al niño, lo que podrían haber hecho los rebeldes, es decir, las personas que seguían a Mustafa, era haber destronado al sultán y haber establecido al hijo de Mustafa como el sultán, porque se podía. Y eso lo vimos muy claramente en, bueno, estoy empezando a ver la serie de Cosem, y eso se vio en varias ocasiones. O sea, lo poco que he visto de Cosem, lo vimos que podían establecer a príncipes muy pequeños
que evidentemente iban a ser respaldados, aconsejados y custodiados por sus madres. Entonces era sencillamente para evitar rebeliones en lo posterior. Y pues sencillamente para terminar con la participación de Micromisa, ella se desvive delante de Hurrem, porque esa escena se me hace súper fuerte porque en un principio pensamos que iba a atacar a Hurrem porque iba con una daga en la mano, y después de que le recitó ahí todo un poema a Hurrem, termina cortándose el cuello delante de Hurrem porque le reclama evidentemente que le haya quitado a Mustafa y que le haya quitado a su hijo. Sabemos que no fue Hurrem, sabemos que fue por engaños de Hurrem y de Rustem, pero así fue como terminó la vida de Mikrumis. Y es que, oigan, hablando específicamente de la serie, todas las mujeres que rodeaban a Mustafa siempre lo metieron en problemas. O sea, realmente el penúltimo problema que Mustafa tuvo con el sultán fue a consecuencia del matrimonio que tuvo con Mikrumisa. O sea, si ellos hasta ese punto ya habían aclarado todos sus problemas, y es cuando surge el matrimonio con Mikrumisa que la relación termina de fracturarse. Y la gran mayoría de las veces era por problemas de faldas. El primero que se presentó, ¿por quién fue? Ah, también por una plebeya, Elena, se presentó esa situación y Mustafa siempre estaba inmiscuido en problemas de faldas. También recuerdan ustedes que tuvo ahí sus que veres con una comerciante. Eso no lo supo el sultán, pero también le ocasionó problemas. Y es que de verdad en gran medida las mujeres alrededor de Mustafa le causaron muchísimos, muchísimos problemas. Más que ayudarle, le perjudicó en gran manera. Platícame en comentarios tú qué piensas. ¿Mikrumisa sí le ayudó a Mustafa? O sea, Mikrumisa fue un apoyo para Mustafa. ¿Qué opinas del personaje? ¿Qué opinas de Mustafa? Déjame tus comentarios si tienes oportunidad, regálame tu like si te gustó el video, déjame algún comentario, si de ser posible positivo. Los espero en todas mis redes sociales, me encuentras como Morenita, pero no tanto. Te invito a que me sigas en TikTok. Por aquel lado estoy subiendo videos todos los días, así que no se te olvide bañarte y tomar agüita.